trabajando. Hoy tenemos clase de teórico, ¿no es cierto? Vamos a seguir trabajando con el apunte del ingeniero Rosalén, y vamos a ver un tema que me quedó pendiente, pero que es un tema muy interesante porque junto con el primer principio, segundo principio, nos ayuda muchísimo a entender cómo funcionan las máquinas térmicas y cuáles son los parámetros importantes a tener en cuenta cuando hablamos de una máquina térmica. Vamos a ver acá, vamos a buscar calor transferido en la politrópica, no. Esperen un segundito. Pasamos de largo. Vamos a ver un ciclo que, si mal no recuerdo, lo han visto ya, aunque sea medio superficialmente, el año pasado en una materia que se llama Física 2 y es el ciclo de Carnot. Es un ciclo importantísimo y llega a una conclusión muy importante, muy importante, que es acerca del rendimiento, y establece una limitación muy importante para el funcionamiento de las máquinas térmicas. Bien, ¿alguien me puede recordar de lo que hemos visto el año pasado, de lo que han visto el año pasado? ¿Qué estudió Carnot y qué se propuso y qué demostró Carnot? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien que haya probado Física 2 o que esté estudiando Física 2? ¿Me puede comentar algo de lo que es el ciclo de Carnot? ¿Qué intentó hacer este muchacho Carnot? Buscaba hacer una máquina súper eficiente. A ver, sí, las máquinas térmicas, la función de una máquina térmica, como su nombre lo indica, es absorber energía térmica de alguna fuente, de algún combustible, y transformarlo en energía mecánica. Trabajo mecánico dividido tiempo, potencia mecánica. Es decir, las máquinas térmicas las utilizo para generar potencia mecánica. Potencia mecánica para ser utilizada como potencia mecánica o para ser transformada en un generador en potencia eléctrica. Pero la genero a partir de un combustible. Un combustible que va a estar a una temperatura inicial T1, temperatura alta caliente, y después los gases de la combustión saldrán a una temperatura baja T2. Es decir, la máquina térmica, para funcionar y para transformar esa energía térmica en energía mecánica, la máquina tiene que describir un ciclo y va a funcionar entre dos temperaturas. Entre la temperatura alta, la temperatura caliente, y la temperatura baja o la temperatura fría. Tiene que describir un ciclo. Ese fluido, para poder realizar ese intercambio, tiene que describir un ciclo termodinámico. Es decir, va a partir de un punto 1, donde tendrá una presión 1, un volumen 1 y una temperatura T1. Discúlpenme. Describirá un ciclo, es decir, va a sufrir una serie de transformaciones y volverá al punto inicial, a la P1, B1, T1. Mientras tanto, en ese recorrido intercambió calor con el entorno y entregó trabajo, que es lo que me interesa. Bien, la pregunta es, ¿todo el calor que recibe la máquina térmica de la fuente fría, todo el calor lo puede transformar en trabajo mecánico? Es decir, podemos tener una máquina que todo lo que absorbe lo transforma en algo útil. Esa sería la pregunta que se hizo Carnot. Y si llega a la conclusión que no se puede transformar toda esa energía térmica en energía mecánica, ¿cuánto de esa energía térmica puedo transformar en trabajo? ¿Qué porcentaje de esa energía térmica transforma en trabajo? Es decir, el señor empezó a hablar de lo que es eficiencia o rendimiento. De la máquina térmica en este caso particular, pero eficiencia o rendimiento en términos generales de una máquina, de un dispositivo, de una institución, de una fábrica, de una empresa, de un ingeniero, de un alumno.
es un cociente entre lo que entrega y lo que absorbió para poder producir y entregar eso. ¿Queda claro? Entonces, mientras más me aproxime a uno, estoy elevando el rendimiento de eso que estoy evaluando. Es decir, de lo que absorbe, está transformando mucho en algo útil. Si tiene un bajo rendimiento, 0,2%, significa que de lo que absorbe, solamente el 0,2 o el 20% lo transforma en algo útil. Es como ustedes, ingenieros industriales, que en el mundo de la producción se habla mucho de, por supuesto, de producción, de una fábrica, de una empresa, de una institución, pero también se habla de productividad. ¿Alguien me puede comentar algo, la diferencia entre producción y productividad? ¿Han leído algo? ¿Les han explicado algo? ¿Es lo mismo producción que productividad? Pregunto. Acá tengo algo en el chat. Hoy sería clase de teórico y práctico. No, hoy es clase de teórico. Me preguntan por No, ahí. profe, producción es lo que vos producís, o sea, cuánto producís, y productividad es cualitativamente cuánto producís. ¿Qué sería productividad? Perdón, no escuché bien. O sea, sería un factor cualitativo de la producción. ¿Cualitativo referido a qué? ¿Evaluando qué? Porque cuando ¿Qué uno tan evalúa bien calidad, evalúa un producís? montón de parámetros. ¿Qué tan bien producís? ¿Qué también? Bueno, eso es bastante subjetivo, porque Tendría que lo ser que la para usted relación es, entre la relación entre la cantidad de lo que vos produjiste y los recursos que usaste. Es como la eficiencia. claro, exactamente, ahí nos vamos a producir, nos vamos a aproximando más. Productividad es función de la producción, sí, pero usted tiene dos empresas, A y B, que tienen la misma producción, qué sé yo, fabrican automóviles. La empresa A y la empresa B, en un determinado periodo de tiempo, en una semana o en un mes o en un año, produjo la misma cantidad de automóviles que la empresa B. Entonces, las dos empresas han tenido la misma producción. La pregunta es, ¿han tenido la misma productividad? No lo sé, porque para hablar de productividad hay que hablar de costos, hay que hablar de tiempos, hay que hablar de dinero, hay que hablar de todos los recursos puestos en juego para producir esa producción. Entonces, cuando yo divido la producción sobre todo lo que puse en juego, todo lo que gasté para producir esa producción, cuando hago ese cociente me da la productividad. Y es altamente probable que esas dos empresas, A y B, que tienen la misma producción, no tengan la misma productividad, porque han puesto en juego distinta cantidad y calidad de recursos. Tendrá mayor productividad quien produjo más gastando menos. Eso es productividad. Es muy parecido al concepto de eficiencia y al concepto de rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento o de eficiencia, hablamos de lo que produce dividido lo que consumió. ¿Me entienden? Bueno, es un concepto importantísimo, mire, en la ingeniería, y es un concepto con el que van a trabajar ustedes a lo largo de la mayoría de su vida profesional. El concepto de rendimiento, productividad, y eficiencia está ligado al concepto de ingeniero. Ustedes van a estar trabajando en algún lugar precisamente para lograr eso, para aumentar la eficiencia y el rendimiento. Es decir, van a estar buscando siempre producir más bajando los costos. Para eso, por supuesto, van a tener que estudiar una serie de materias, una serie de disciplinas, desde organización del trabajo, economía, financiación, estudios de costos, es decir, una serie de estudios que a ustedes les van a permitir en su vida profesional analizar cómo hago para aumentar la producción y simultáneamente bajar los costos, porque una empresa, una industria en las que van a trabajar ustedes fundamentalmente no es una fundación. Una fundación es una organización sin fines de lucro. Ustedes o nosotros, ingenieros, vamos a ir a trabajar a empresas que son organizaciones con fines de lucro, buscan ganar dinero. Cuando Volkswagen pone su fábrica, una vez pregunté en un curso, ¿para qué pone Volkswagen su fábrica? Y un alumno me dijo, para producir autos.
No. Porque si fuera solamente para producir autos, los fabrica y los regala. Los regala. Total, el objetivo de Volkswagen es producir automóviles. Se los regalo a los trabajadores, a los estudiantes que tengan... No. El objetivo de Volkswagen es ganar dinero. Es el mismo que Arco. La diferencia es que uno va a producir golosinas, alimentos, el otro va a producir autos. Pero estas empresas, estas organizaciones con fines de lucro, necesitan todo el tiempo mantener y mejorar la productividad, la eficiencia y el rendimiento. Bien, entonces Carnot, cuando veía el funcionamiento de las máquinas térmicas, él se plantea como buen ingeniero, Sadi Carnot, francés. Perdón, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro, algo que quieran acotar, alguna curiosidad? No, profe, ninguna pregunta por ahora. Gracias. Bueno, entonces Carnot, como buen ingeniero, no como un buen físico termodinámico, como un buen ingeniero, se preocupó por ese tema. Ya sabemos que la máquina térmica utiliza un fluido intermedio que sufre una serie de transformaciones para entregar trabajo mecánico, potencia mecánica y energía mecánica. Se preguntó Carnot, ¿qué tipo de transformaciones tiene que experimentar ese fluido en esa máquina para obtener el mayor rendimiento posible? Bueno, y llega a la siguiente conclusión. ¿Están viendo el apunte, chicos? Ciclo de Carnot, ¿lo están viendo bien en la pantalla? Sí, profe, se ve bien. 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 El ciclo de Carnot. Introducción. Vamos a ver qué dice el apunte del ingeniero Rosales. Dice, Sadi Carnot estudió la eficiencia de las diferentes máquinas térmicas que trabajan transfiriendo calor de una fuente de calor a otra. Exactamente. Las máquinas térmicas necesitan de dos fuentes de calor, una alta y una baja. Por ejemplo, el motor de combustión, un motor de combustión interna. Muchos de ustedes tendrán automóviles con motores de combustión interna. Cada tanto tienen que ir, lamentablemente, tienen que ir a la estación de servicio a cargar combustible. ¿Para qué? Porque van a tener un cilindro, una cámara de combustión, un cilindro con un pistón. En ese cilindro va a ingresar el combustible, generalmente hidrocarburos, con una mezcla con aire. ¿Por qué aire? Porque necesito el oxígeno para producir la combustión. Salta una chispa, así es cicloto, esa mezcla se enciende, eleva su presión y su temperatura, hace trabajo por sobre el pistón, lo arrastra y ahí tengo la carrera útil de trabajo. Transformé la energía térmica almacenada, la energía térmica que se produjo en el combustible. ¿Que de dónde proviene esa energía térmica? De la energía química almacenada en el combustible. El combustible tiene energía química almacenada. ¿Dónde la tiene almacenada? En los enlaces químicos. Cuando uno produce la combustión de ese combustible, logra transformar. Cuando ese combustible se oxida, reacciona con el oxígeno del aire, usted logra transformar la energía química almacenada en los enlaces químicos en energía térmica. Entonces ahí en la cámara de combustión transforma química en térmica y aparte de química en térmica, térmica en mecánica. Se expande el gas, arrastra al pistón. Entonces, y luego esos gases, cuando se abre una válvula, ya vamos a ver qué son las válvulas, para qué se utilizan, cuando se abre la válvula de escape, esos gases que ya no sirven porque están a menor presión y menor temperatura, tienen que ser eliminados para después el cilindro absorber carga fresca, mezcla fresca y empezar el ciclo de nuevo. Entonces, como ven, cuando se produce la combustión se liberan enormes cantidades de calor, ese fluido tiene la temperatura alta. La temperatura caliente. Luego va a entregar trabajo, potencia mecánica y saldrá como producto de la combustión a una temperatura baja, a una temperatura fría. Es decir, que ese fluido para poder entregar ese trabajo tuvo que evolucionar de la temperatura alta hasta la temperatura fría. Si hubiera permanecido con esa temperatura alta o con esa temperatura fría, no habría manera de que hubiera podido transferir energía para producir energía mecánica. O sea, que ya sabemos que las máquinas térmicas necesitan de dos fuentes de temperatura, la alta y la baja. Es lo que está diciendo acá. Transfiere calor de una fuente de calor a otra y concluyó que las más eficientes, la pregunta de Carnot, ¿cuáles son las más eficientes? Son las que funcionan de manera reversible. ¿Ven ahí donde tengo el cursor?
Para eso diseñó una máquina térmica totalmente reversible que funciona entre dos fuentes de calor de temperaturas fijas. Otra cuestión, Carnot dijo, tiene que la temperatura de fuente alta y la temperatura de la fuente baja, esas temperaturas tienen que ser constantes. No me puede estar variando la temperatura de la fuente caliente y de la fuente fría. Necesito dos temperaturas, pero a lo largo de la evolución del ciclo esas temperaturas tienen que permanecer constantes en temperaturas fijas. Esta máquina se conoce como la máquina de Carnot y el funcionamiento se llama ciclo de Carnot. Bien, ¿alguna preguntita hasta acá, por favor? Párenme, pregunten. No, profe, por ahora ninguna duda por mi parte. La pregunta sería, Carnot dijo que los ciclos que tienen que describirse son ciclos reversibles. Y en termodinámica se establece una cuidadosa diferenciación entre una evolución y un ciclo cuando este es reversible y cuando este no lo es y cuando es irreversible. ¿Alguien recuerda algo de física 2? Creo que lo deben haber visto, cuando un ciclo termodinámico es reversible y cuando un ciclo termodinámico es irreversible. ¿Alguien me puede comentar algo? ¿O lo repasamos brevemente? Estamos repasando conceptos que le van a... Sí, escucho. Por la variación de entropía. O sea, si la variación de entropía es negativa, me parece, era reversible. La variación de sí, entropía es positiva. Usted ya está hablando muy en fino, está hablando muy en fino. Yo le pregunto algo más básico, eso desde el punto de vista matemático, introduciendo el segundo principio y el concepto de entropía. Pero algo más básico. ¿Qué diferencia rápida y básica se puede establecer entre uno reversible y uno irreversible? Sin meternos tanto en la matemática, en las integrales del diferencial de S, si es mayor que cero, negativo, ¿me entiende? Algo más simple, algo más sencillo. Supongo que la conservación de la energía. A ver, la evolución de un fluido a lo largo de una transformación. Usted puede tener un fluido que se transforma de 1 a 2. Desde un estado inicial 1 a un estado final 2. Un estado inicial 1 caracterizado por sus parámetros termodinámicos. Presión 1, volumen 1, temperatura. Evoluciona a través de un camino que no me interesa cuál es y llega a su camino final, a su posición final, 2, caracterizado por P2, B2 y temperatura 2. Presión 2, volumen 2 y temperatura 2. La pregunta es, ¿cómo se hizo esa transformación? ¿Cómo pasó el fluido del punto inicial al punto final? ¿Fue una transformación relativamente lenta, relativamente ordenada, o fue un caos? Fue una cosa caótica, una evolución caótica, pasó de 1 a 1' a muy alta velocidad, en 1' tiene cualquier valor de presión, volumen y temperatura, de 1' pasa a 1 segunda, otra vez un caos, finalmente llega a 2, igual que la otra, pero fueron por distintos caminos. ¿Puede ocurrir la segunda alternativa? Sí, claro. El fluido puede evolucionar de 1 a 2 en forma arbitraria y en forma caótica sin seguir un parámetro determinado, distinto a la primera, que fue lenta y ordenada. Bueno, esa diferencia es una diferencia básica entre una transformación reversible y una transformación irreversible. La primera, que fue relativamente ordenada, y el sistema va evolucionando en su viaje al estado final, va evolucionando de determinada manera, pasa de 1 a 1', y el 1' también es un estado de equilibrio, es decir, el sistema podría quedar ahí, pero va pasando algo termodinámicamente que hace que de 1' pase a 1 segunda, también 1 segunda es un estado de equilibrio, va a pasar algo que lo lleva a 1 tercera, y así llega al estado 2. Esa transformación es una transformación irreversible. Una explosión, no. Una explosión, cuando un fluido explota y pasa de 1 a 2, no tengo la menor idea qué pasó en el medio, qué presiones, volúmenes y temperaturas fue ocupando en cada punto del camino. La pregunta es, ¿podría involucionar en esa transformación a través de 2 a 1 siguiendo la misma trayectoria cuando la evolución fue caótica? Pregunto.
¿Sabríamos cuál fue la posición antes de la 2 final, si la transformación fue caótica? ¿La podríamos saber? Y no, What do you think? No hay manera. La no. pregunta es, en una transformación reversible, ¿puede volver desde 2 a 1 por el mismo camino de 1 a 2? ¿Lo podemos nosotros diseñar para que vuelva de 2 a 1 por el mismo camino? ¿Sí o no? Me mareó, profe, le voy a ser honesto. ¿Lo mareé? Sí, El fluido evoluciona de 1 a 2, de dos maneras. Una es lenta, ordenada, ok, de la forma produciendo ordenada es siempre, reversible. estados de equilibrio, es decir, pasa de 1 a 1'. 1' también es un estado de equilibrio. Podría quedarse ahí, pero si yo, por ejemplo, le agrego un poquito más de calor, va a pasar de 1' a 1 segunda. 1 segunda también va a ser un estado de equilibrio, y así la llevo hasta el punto final 2. Es decir, yo conocí todos los estados intermedios en la evolución de 1 a 2. Esa transformación se llama reversible. Yo pregunto, ¿podría volver de 2 a 1 por la misma ruta por la que fui? Sí, Sí. Sí, porque la transformación es reversible. Ahora la transformación es irreversible, caótica, una explosión. ¿Podría volver del estado 2 al estado 1 siguiendo el mismo camino que hice de 1 a 2? no, porque no se conocen todos No. los puntos. No, porque no tiene la menor idea de qué estado se ocupó entre 1 y 2. Esa es una transformación irreversible. En una transformación irreversible, atiendan bien, no significa que el fluido no puede volver al estado inicial 1. Hay confusión con respecto a eso. Hay gente que dice, si no puede volver de 2 a 1, la transformación es irreversible. No, error. Puede volver del estado final al inicial en una irreversible. Lo que no podemos hacer es que vuelva por la misma ruta. ¿Me entienden la diferencia? En una reversible sí puede volver del final al inicial siguiendo la misma ruta por la que fue. Diferencia fundamental entre transformación reversible y transformación irreversible. ¿Me entendieron, chicos? Es importante que quede claro eso para entender ciclo de Carnot. ¿Quedó claro o explicamos algo de nuevo? Pregunten, ¿eh? Quedó claro, profe. Bien, fundamental para entender ciclo de Carnot, porque por lo que vimos recién, Carnot dijo que para que el ciclo tenga el mayor rendimiento, la mayor eficiencia, la máquina tiene que ser reversible. Y si la máquina es reversible, significa que esas transformaciones que experimenta el fluido tienen que ser transformaciones reversibles. Bien, ya hablamos un poquito de eso, así que vamos a meternos ahora en la máquina de Carnot. Espérenme un segundito a ver si puedo sacar esto. La máquina de Carnot donde tengo el cursor. ¿Siguen viendo la Sí, pantalla? profe. Bien. La máquina de Carnot. A ver, vamos a leer qué dice el apunte. La máquina de Carnot puede pensarse como un cilindro con un pistón y una biela que convierte el movimiento lineal del pistón en un movimiento circular. Toma pavo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. En una máquina de Carnot la vamos a imaginar como un cilindro. A ver si lo tengo acá más abajito, lo debo tener. Ahí están los dibujos que ya vamos a estudiar, y acá está lo que yo quería. ¿Ven? Acá tengo el cilindro, todo esto es la cámara, esto es el cilindro. Avísenme por favor cuando se me estén terminando los primeros 40 minutos. ¿Ven? Acá tenemos el cilindro donde vamos a estudiar la evolución del fluido. Ahí tenemos el pistón no está fijo, el pistón puede desplazarse, está verticalmente, ¿no es cierto? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Cuando el fluido aumenta su temperatura y su presión, el fluido se expandirá
mejor dicho, el fluido se expandirá, el pistón irá hacia arriba y luego lo puedo obligar a que baje para comprimir la mezcla que voy a tener acá. Entonces, en este cilindro voy a estudiar la evolución de este fluido de la máquina de Carnot. Y habla de una biela y manivela. A ver si lo tengo por acá el dibujito. Esperen un segundito. No. Esperen un segundo, quería buscar el tema del cilindro pistón para hablarles de lo que es el mecanismo biela-manivela, que seguramente ya lo han estudiado. El mecanismo biela-manivela, ¿han estudiado mecánica técnica? ¿Han estudiado este tipo de materias y entre ellas el mecanismo biela-manivela, que si no me equivoco en ingeniería industrial esa materia la da el ingeniero Niveiro? ¿Han tenido clases con el ingeniero Niveiro? Se ve, profe, en cuarto año, se ve con la mecánica y mecanismo, toda esa parte. Ah, bien, mecánica y mecanismo, si no me equivoco, se la va a dar en cuarto año el ingeniero Niveiro. Ahí van a estudiar bien el sistema biela-manivela. ¿Qué es el sistema biela-manivela? A ver, acá se los voy a explicar. Vamos a agudizar un poquito la imaginación. Bien. Supongamos, ahí tenemos el pistón. Ahí tenemos el pistón. Supongamos que sobre el pistón esté actuando en forma solidaria una barrita a la que le llamamos biela. Una barrita ahí a la que le vamos a llamar biela. Supongamos que la biela está conectada ahí y es una barra que llega a un mecanismo como si fuera una rueda y está solidaria a uno de los extremos de la periferia de la rueda. ¿Qué pasa? Cuando este pistón sube, también va subiendo la biela. Pero la biela que está conectado a esa rueda, como se está moviendo, hace girar a la rueda. Entonces, cuando el pistón va subiendo desde su punto muerto inferior, desde la posición más baja a la posición más alta, la manivela que está conectada a la biela va a girar desde esa posición, ahí va a subir y luego va a bajar. Después el pistón sigue bajando y luego comienza a subir y describe el ciclo. Es decir, cuando este pistón subió y bajó, la biela arrastra la manivela y la manivela gira. De manera que con el mecanismo biela-manivela lo que yo estoy haciendo es transformar un movimiento alternativo. El pistón va a subir y bajar en un movimiento de rotación. ¿Me siguieron más o menos, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien. Esa máquina que dice la historia que fue ese mecanismo biela-manivela, dice la historia que fue desarrollada inventada y creada por un tal James Watt. En realidad no fue así. Muchos inventos son la historia, se adjudican a alguien, pero en realidad no fue solamente de ese alguien, sino que ya había muchas experiencias previas. Por ejemplo, en la astronomía. En la astronomía la invención del telescopio se le adjudica a Galileo Galilei. No, mire, cuando Galileo Galilei lo que hizo fue perfeccionar esos aparatos ópticos. Ya en Holanda, en los Países Bajos, en el norte de Europa ya había algunas ideas en torno a eso. Galileo Galilei lo único que hizo fue perfeccionarla. Bueno, acá ocurre lo mismo. Bien, entonces volvemos a lo nuestro, al ciclo de Carnot, ciclo biela-manivela. Volvemos a lo nuestro, la máquina de Carnot.
La máquina Carnot se puede pensar como un cilindro con un pistón y una biela que convierte el movimiento lineal del pistón en un movimiento circular. Vuelvo a repetir, el pistón va a subir y va a bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y cuando suba y baje, a través del mecanismo biela-manivela, lo va a transformar a ese movimiento lineal o alternativo en un movimiento circular. Bueno, dice, el cilindro contiene una cierta cantidad de un gas ideal. Sabemos que los gases ideales son los gases que responden a la ecuación P por B es igual a N por R por T. Es el gas que está encerrado en el cilindro, el que va a evolucionar, y la máquina funciona intercambiando calor entre las dos fuentes de temperatura constantes, lo que habíamos visto recién. La fuente caliente de temperatura T⁻₁ y la fuente fría de temperatura T⁻². Es decir, ese gas ideal que está encerrado en ese cilindro pistón de la cámara de la máquina de Carnot va a funcionar entre la temperatura fría y la temperatura caliente a lo largo de su ciclo. Sigue dando especificación. Las transferencias de calor entre las fuentes de gas y el gas del cilindro se hacen isotérmicamente. Guarda la bocha. Cuando este gas esté en contacto con la fuente caliente, va a absorber calor. Está absorbiendo el calor superior, el calor de la fuente de temperatura superior. ¿Pero a qué temperatura lo hace? Isoentrópica, a la misma temperatura constante. Y luego, cuando baje y le entregue calor, el calor inferior a la fuente fría, también va a entregar ese calor a temperatura constante. La fuente fría va a estar a una temperatura fría constante. Es decir, los procesos de intercambio de calor en la fuente de alta temperatura y en la fuente de baja temperatura son isotérmicos. Por eso es un proceso ideal y un proceso reversible. Bien. Es decir, manteniendo la temperatura constante, lo cual hace que esa parte del proceso sea reversible. Bien ahí, punto. El ciclo se completa con una expansión y una compresión adiabática. ¿Cómo es eso? Bueno, el fluido primero absorbe calor isotérmicamente, primera transformación, y se expande, ya lo vamos a ver bien. Luego continúa su proceso de expansión, pero ya en una transformación adiabática. Llega al punto muerto inferior, comienza una compresión porque libera calor a temperatura constante, una isotérmica, hasta un determinado valor de volumen, luego continúa la compresión, pero adiabáticamente. Significa que en el ciclo tengo dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y también esas adiabáticas son procesos reversibles. Y acá está explicado lo que veíamos recién. Fíjense que acá tengo el diagrama de Clapeyron presión-volumen, tengo dos isotermas T1, esa isoterma T1 es la temperatura, es la isoterma representativa de la fuente de alta temperatura, y tengo la isoterma T2 representativa de la fuente de baja temperatura. El fluido va a evolucionar entre esas dos. Fíjense, el gas que está ahí, que es un gas ideal, cuando está allá arriba en contacto con la fuente de alta temperatura, absorbe el calor Q sub B. Se ve acá está graficado con el color rojo. El fluido va a pasar, ese gas ideal va a pasar desde el volumen B sub A al volumen B sub B isotérmicamente, absorbiendo el calor de la fuente superior. Profe, ¿estamos hasta ahí? Menos de un minuto. ¿Me queda menos de un minuto? Bueno, chicos, a ver, esperen, son las 10:10. Cuando terminen los 40 minutos, ¿quieren hacer un 10 minutos de recreo o seguimos? Díganme ustedes. ¿Hacemos un recreito de 10 minutos o nos volvemos a conectar? Díganme ustedes, yo puedo. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hacemos 10 minutos. Funcionando entre las dos temperaturas. Esperen un segundito, admito todo. Bien. Acá tenemos la temperatura caliente, acá tenemos la temperatura fría. Esto es un lío porque, bueno, a ver cómo le llama la temperatura caliente, le llama T sub H.
Y a la a la temperatura fría le llama T sub L. Hay que tener cuidado con las bibliografías porque cada uno le pone el nombre que quiere. Si pone T sub H y T sub L, yo estimo que está diciendo temperatura high, alto, y L, low, bajo. A veces suele decir TH y acá abajo T sub C. TH vendría a ser T hot y T sub C, T cold. Y hay que tener cuidado con la T sub C porque uno puede indicar exactamente lo contrario, porque si lo está hablando en español, T sub C sería la temperatura caliente, pero si está hablando en inglés, T sub C sería la temperatura cold, la temperatura fría. Así que para evitar problemas le metemos temperatura 1 acá arriba y la temperatura T2 acá abajo. Bueno, ahí está esquematizada la máquina de Carnot, cualquier máquina térmica funciona así, absorbe el Q sub H de la fuente de alta temperatura, va a la máquina térmica que hace, transforma parte de ese QH en trabajo y la otra parte es el QL, el Q perdido a la temperatura de la fuente fría. Eso es esquemáticamente. Bueno, vamos a ver qué dice el apunte. La máquina funciona así. Ya sabemos que tiene 4 transformaciones, 2 isotérmicas y 2 adiabáticas. 1, expansión isotérmica. Se parte del estado A la presión A y a la temperatura T sub H. Vamos al dibujito de arriba. Partimos de ahí, ¿ves? Partimos del punto A, sabemos que tengo la presión A, tengo el volumen A y tengo la temperatura T sub A, que en este caso sería la temperatura T sub 1. Toda esa transformación hasta B, hasta el volumen B sub B, hasta la presión B sub B y hasta la misma temperatura T sub 1, ese es el proceso isotérmico en el cual se absorbe el calor Q sub S. Entonces ahí tenemos la expansión isotérmica. Fíjense que desde A hasta B tenemos una expansión isotérmica, pero luego continúa la expansión. Fíjense que el volumen no queda en B, el volumen sigue creciendo hasta el punto C. Significa que ahí seguimos expandiéndonos, pero esa expansión ahora es adiabática. ¿Qué significa adiabática? Que se produce sin intercambio de calor. A lo largo de la isoterma, el fluido se va expandiendo. Un fluido cuando se expande tiende a enfriarse. Si usted no le entrega calor y al fluido le permite que se expanda, el fluido se va a enfriar, no se va a transformar isotérmicamente. Si usted quiere que se expanda isotérmicamente, le tiene que entregar calor. Ahí está pasando, ¿eh? El fluido se expande isotérmicamente, tiende a enfriarse, a bajar la temperatura, pero como le entrega calor, la temperatura permanece constante. Pero de B a C ya no le entrega más calor. Ahora le está permitiendo que siga expandiéndose, pero sin entregarle calor. Entonces, ¿qué ocurre? Disminuye su temperatura. Claro, se expande sin absorber calor, se enfría. ¿Desde dónde? Desde B a C, o sea, desde T sub 1 a T sub 2. Ahora se enfrió hasta T sub 2. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice. Volviendo acá. Expansión isotérmica se parte de un estado A, la presión P sub A y temperatura T sub H, en el que gas ocupa el volumen P sub A, mínimo, luego se acerca la fuente caliente, claro, ahora a ese gas hay que ponerlo en contacto con la fuente caliente. Se le acerca al cilindro pitón la fuente caliente, a la fuente caliente de calor, de temperatura T sub H al cilindro, y se mantiene en contacto con ella mientras el gas se va expandiendo a consecuencia de la elevación de la presión. La presión tiende a aumentar, se va expandiendo, por eso se expande, al expandirse disminuye la presión, absorbe calor, se mantiene la temperatura constante. Ahí dice, el gas al expandirse, tiende a enfriarse y debe absorber calor Q sub H, debe absorber el Q sub H para no enfriarse. Bueno. Primera transformación, la expansión isotérmica. Esperen un chiquitito que se me ha corrido esto. A ver. Joder,
Espérenme un segundo. Bien. Ya tenemos la primera expansión. Luego vimos que se sigue expandiendo. La expansión es adiabática. La expansión isotérmica termina en un punto preciso, tal que el resto de la expansión, que se realiza adiabáticamente, es decir, no sin intercambiar el calor, el cilindro se mantiene totalmente aislado de cualquier fuente de calor. En la primera transformación, el cilindro lo acercaba a la fuente de alta temperatura. Ahora, como quiero que se siga expandiendo, pero adiabáticamente lo alejo de la fuente de temperatura, no absorbe calor y se enfría. El cilindro se mantiene totalmente aislado de cualquier fuente de calor, permite que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura T sub L, T sub low, la temperatura baja. De la fuente fría, el momento en que el pistón, es el momento en que el pistón alcanza el punto máximo de su carrera y el gas aumenta su valor máximo V sub C. El pistón se expandió desde el punto A hasta el punto C. La primera parte isotérmicamente, la segunda parte adiabáticamente. Bien, ya está totalmente expandido y a la temperatura fría. ¿Qué hacemos ahora? Ahora viene la transformación 3, con transformación isotérmica, es decir, al gas lo volvemos a acercar, pero ahora la fuente de baja temperatura, ahí dice, se pone la fuente de calor frío de temperatura T sub L en contacto con el cilindro, y el gas comienza a comprimirse. Ahora se lo comprime al gas. Si a un gas se lo comprime, su temperatura tiende a aumentar. Ya no sería isotérmico, pero como le estoy quitando en calor, porque lo tengo en contacto con la fuente fría, permito que se comprima isotérmicamente. Durante esta parte del ciclo se hace trabajo sobre el gas, pero como la temperatura permanece constante, la energía interna del gas no cambia y por tanto se produce trabajo. Ese trabajo es absorbido en forma de calor. Claro. ¿Qué nos dice el primer principio de la termodinámica? Delta U es Q menos W. Como la compresión es isotérmica, U es constante, porque es constante la temperatura. Si U es constante, delta U es constante, perdón, delta U es igual a 0, porque U es constante, entonces me queda que Q menos W igual a 0, Q igual a W. Significa que todo el trabajo de compresión se transforma en el calor que se pierde a la fuente fría. Ese calor que se pierde la fuente fría, ¿de dónde proviene? Viene del proceso de compresión. Yo comprimo al gas y le transmito el calor a la fuente fría. Y luego termino el proceso de compresión en forma adiabática. Ahora, nuevamente, alejamos la fuente fría del gas de manera de no permitir intercambio de calor, seguimos comprimiendo y como no pierde calor, aumenta su temperatura, desde T sub L, la baja, a T sub H, la alta. Bien, acá nos dice, como la compresión es adiabática, delta U es Q menos W, Q es 0, delta U es W. ¿Ven? Acá está. Diferencial de Q es igual a 0 porque es una adiabática, significa que delta U es igual a delta W. Todo el trabajo que se realiza aumenta la energía interna, aumenta la temperatura del gas y el gas llega al punto de partida A. Y ahí describimos el ciclo completo. De A a B, B, C, C, D, A. Las 4 transformaciones. ¿Y ahora qué nos dice? Una máquina de Carnot es perfecta, es ideal, ¿no es cierto? Convierte la máxima energía térmica disponible en trabajo mecánico. Esta evolución que hemos visto produce eso. Carnot demostró la pregunta que él se quería hacer, ¿cuándo el rendimiento era máximo? Demostró que consiguiendo su ciclo y demostró algo más. Dice, Carnot demostró que la eficiencia máxima de cualquier máquina, no hace falta que sea de Carnot, de cualquier máquina, depende de la diferencia entre las temperaturas de la fuente de calor disponible durante el ciclo. ¿Cómo es eso? Depende de cuán alejada está la temperatura caliente de la temperatura fría. Cuando una máquina térmica funcione con la mayor diferencia entre TH y TL, yo voy a tener la mayor eficiencia posible. Así que eso es importante para entender cómo funciona una máquina térmica. ¿Vos querés que entregue mucho trabajo mecánico?
La fuente de temperatura alta tiene que ser lo más alta posible, siempre y cuando no haya problemas mecánicos, ¿no es cierto? Porque una temperatura muy alta te puede fundir el material. Pero digamos que mientras mayor es dentro de lo posible la temperatura caliente y menor es la temperatura dentro de lo posible la temperatura fría, mayor va a ser la eficiencia. Entonces ya estamos entendiendo cómo funcionan las máquinas térmicas y cuándo son más eficientes. Bien. Entonces acá dice, por ejemplo, ¿ven donde tengo el cursor? Por ejemplo, un motor de automóvil sería más el motor con el que suelen andar ustedes. ¿Cuándo sería más eficiente? Si el combustible se quemara a mayor temperatura, que el proceso de combustión dentro de la cámara de combustión, ciclo Otto o ciclo diésel, fuera a la máxima temperatura posible y que los gases de la combustión que van a la atmósfera a la temperatura de fuente fría sea lo más baja posible. Entonces acá tenemos las 4 transformaciones. De A a B una isotérmica a la temperatura 1, B sub C la expansión adiabática con reducción de temperatura de T1 a T2, CD compresión isotérmica a la temperatura T2 y DA la compresión adiabática con aumento de temperatura de T2 a T1. Bien, chicos, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna preguntita hasta acá? Porque ahora nos metemos en la parte matemática. Ahora vamos a calcular matemáticamente el rendimiento de la máquina de Carnot. Por eso quiero saber si hay alguna pregunta con la parte conceptual o con la parte física de esto. Díganme sí o no, díganme algo. Así sigo o vuelvo. Sí, profe. Sí, ya estamos hasta acá. ¿Están ahí? Bueno, la pregunta es, ¿alguna duda? Porque ahora entramos en la parte matemática. No, profe, todo claro. No, Todo clarito. Bueno. Entonces, si está todo claro, nos vamos a meter en la matemática para determinar matemáticamente cuánto vale el rendimiento. Nosotros somos ingenieros, está bien, el discurso, la palabra, está todo muy lindo, muy bonito, pero tenemos que hacer cuentas. Porque una cosa sin la otra no sirve. Tenemos que entender bien físicamente qué es lo que pasa y después tenemos que expresarlo matemáticamente. Pero también tenemos que saber bien las ecuaciones, pero entender bien lo que pasa, porque si sabemos las ecuaciones, pero no entendemos lo que pasa, no sabemos cómo aplicar las ecuaciones. Bien. Sabemos que el rendimiento es 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1. ¿Qué es Q sub 2? Es el calor eliminado a la fuente fría y Q sub 1 es el calor absorbido de la fuente caliente. ¿De dónde viene esto? Ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que rendimiento es lo que entrega dividido lo que consume. ¿Qué entrega la máquina? Trabajo. O sea que el rendimiento va a ser el trabajo dividido lo que consume. ¿Qué consume? El calor 1 de la fuente caliente. Entonces el rendimiento va a ser el trabajo dividido Q sub 1. Pero el trabajo neto que entrega la máquina es la diferencia de calores. Es Q sub 1 menos Q sub 2. La diferencia de esos dos calores es la que la máquina transforma en trabajo. Entonces, en lugar de poner trabajo W, pongo Q sub 1 menos Q sub 2. Entonces, el rendimiento es Q sub 1 menos Q sub 2 dividido Q sub 1. Hago distribución de denominador y me queda 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1. Que es lo mismo que decir rendimiento es trabajo neto dividido calor absorbido. Reemplazando nos queda eso. Bien. Entonces vamos a buscar de expresar Q sub 2 y Q sub 1. Acá tengo el calor Q sub 1, miren. El calor Q sub 1 es el calor que absorbe el fluido en la isoterma. Nosotros sabemos que en una isoterma, primer principio de la termodinámica, delta U es igual a 0, porque la temperatura es constante. Si delta U es igual a 0, Q menos W, que es delta U, Q menos W es 0, Q es igual a W. Ahí está. Q sub 1 al trabajo AB. Ahí tengo un trabajo de expansión de A hasta B en una isoterma. Y nosotros el trabajo en una transformación isotérmica lo sabemos hacer. Ya lo estudiaron, por ejemplo, para hacer el parcial teórico. Cuando estudiaron el parcial teórico estudiaron esto. El trabajo en una transformación isotérmica, la integral de P por diferencial de B, era
R por T por el logaritmo natural de B sub B, en este caso el volumen de B dividido el volumen de A, el logaritmo natural del cociente de los volúmenes, porque teníamos la integral, ¿recuerdan? Entonces llego a la conclusión del calor, que el calor Q sub 1 perdido a la fuente fría es R absorbido de la fuente caliente, Q sub 1 es el calor absorbido de la fuente caliente, acá lo tengo, es R por T1, constante, por el logaritmo natural de B sub B dividido B sub A. De la misma manera vemos el Q sub 2. ¿Cuál es el Q sub 2? Es el calor que se entrega a la fuente fría cuando el fluido es comprimido isotérmicamente. Significa que tenemos otra isotérmica. De la misma manera, delta U es igual a 0, Q es igual a W, entonces el Q sub 2 perdido es R por T, ¿qué temperatura? Y la isoterma T2, estamos viendo el calor 2. Entonces me queda R por T2 por el logaritmo de los cocientes de los volúmenes, B sub C sobre B sub D. Bien, entonces ahora reemplazo. Ven que tengo eta igual a 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1, reemplazo Q sub 2, reemplazo Q sub 1 por estas expresiones y me queda. Rendimiento es 1, lo que tengo ahí, menos el reemplazo de los calores Q sub 2 y Q sub 1. ¿Puedo simplificar algo? Sí, acá tengo un cociente donde tengo R en el numerador, R en el denominador, simplifico las R y me queda que el rendimiento, me queda un choclo medio grande ahí, 1 menos T2 logaritmo de B sub C sobre B sub D, sobre T1 logaritmo de B sub B sobre B sub A. Que quede claro, T sub 2 es la temperatura de la fuente fría, T sub 1 es la temperatura de la fuente caliente. Pero bien, no me gusta cómo está así, vamos a hacer algún reemplacito para ver si podemos llegar a una expresión más simple. Miren, acá tengo, en la ecuación 1, acá tengo B sub C sobre B sub D, y abajo tengo el logaritmo de B sub B sobre B sub A. Vamos a ver si puedo llegar a una expresión que me relacione esos volúmenes. B sub C sobre D sub A, sobre B sub D, y B sub B sobre B sub A. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para eso, analizamos las transformaciones adiabáticas, tanto la expansión como la compresión. Para la expansión, B sub C. A ver. Acá tenemos la expansión desde B hasta B sub C, como ustedes ven es una expansión, el volumen paso de este volumen a ese volumen, y esa es una adiabática. Nosotros ya sabemos qué relación hay entre las temperaturas, las presiones y los volúmenes en una transformación adiabática. Ya lo estudiaron para rendir física 2, ya lo estudiaron para el parcial el otro día, porque es tema de termodinámica. Entonces sabemos, recuerdan que la relación era T por B a la gamma menos 1 es constante. Significa que T1, B1 a la gamma menos 1 es igual a T2, B sub 2 a la gamma menos 1. De ahí reemplazamos T sub 1 sobre T sub 2, pasamos el exponente como raíz al primer miembro y me queda T sub 1 sobre T sub 2 a la 1 sobre gamma menos 1 es igual a B sub C de acá, ¿no? B sub C sobre B sub B. Y me queda la igualdad 2. ¿Alguna preguntita, chicos, hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profe, ya entiendo. Perfecto. Entonces ya llegamos a algo que me interesa. Ahí tengo, fíjense que ahí tengo B sub C sobre B sub B. Ahora me voy a la otra transformación adiabática, que es la compresión. Es esta. Entre D y A. Entonces, de la misma manera, es una adiabática, me queda que T sub 1 sobre T sub 2 a la 1 sobre gamma menos 1, que sería la raíz gamma menos 1, es igual al cociente de volúmenes en esa compresión adiabática, B sub D sobre B sub A. Tengo la ecuación 3.
Pero fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Fíjense la ecuación 2. En el primer miembro tengo T sub 1 sobre T sub 2 a la 1 sobre gamma menos 1. Y en la igualdad 3, en el primer miembro tengo lo mismo. T sub 1 sobre T sub 2 a la 1 sobre gamma menos 1. Si los primeros miembros de la igualdad son iguales, significa que los segundos miembros también son iguales. De ahí digo que igualando 2 y 3, digo que B sub C sobre B sub B es igual a B sub D sobre B sub A, ya que los primeros miembros lo son. Acá lo tengo, miren. B sub C sobre B sub A es igual a B sub D sobre B sub A. ¿De dónde? De esa igualdad, digo, B sub C, este B sub D que está en el numerador lo paso al denominador, me queda B sub C sobre B sub D. Este que está en el denominador lo paso al numerador, me queda B sub B sobre B sub A. ¿Por qué hago esto? Porque es lo que tengo acá, en la ecuación 1. Entonces, señores, me voy a la expresión 1. Con esta igualdad me voy a la expresión 1. Ya demostré que B sub C sobre B sub D es exactamente igual a B sub B sobre B sub A. Significa que si B sub C sobre D sub D es igual a B sub C sobre B sub A, los logaritmos son iguales. Significa que el logaritmo de B sub C sobre B sub D es igual al logaritmo de B sub B sobre B sub A. Si eso es igual a 1. Significa que el rendimiento, señores, me va a quedar que es igual a 1 menos T sub 2 sobre T sub 1, porque eso dividido eso es igual a 1. Y eso es lo que yo quería demostrar. Mejor dicho, lo que Carnot quiso demostrar. El rendimiento de una máquina térmica que funciona con el ciclo de Carnot, 2 isotermas y 2 adiabáticas, la eficiencia y el rendimiento, que es la máxima teórica posible entre esas dos temperaturas, queda determinada por esas temperaturas. El rendimiento es 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. ¿Quedó claro, chicos? ¿No es cierto lo que todos quisiéramos? Que la máquina absorbe 10 joules de energía térmica y los transforma en 10 joules de energía mecánica. Sería una máquina espectacular. No tiene absolutamente nada de pérdida. Si yo quisiera que el rendimiento fuera igual a 1, ¿qué debería ocurrir según lo que dice esta ecuación? Que la temperatura caliente sea alta, cosa que el cociente sea menor. Bueno, usted me está respondiendo a otra pregunta. Usted me está respondiendo, ¿qué pasa si yo quisiera que el rendimiento fuera alto? Fíjense, si yo quisiera que el rendimiento fuera alto, como dice su compañero, el 1 ese no lo puedo tocar. Menos un cociente. Tengo un sustraendo. Si se lo estoy restando a 1, para que el rendimiento sea grande, este sustraendo tendría que ser lo más pequeñito posible. Así cuando reste 1 menos 0,1, tengo 0,9. 1 menos 0,001 sería 0,99. ¿Me van siguiendo? Significa que si yo quisiera un rendimiento alto, este cociente debería ser muy bajito. ¿Estamos hasta ahí? ¿O lo repetimos? Sí, profe. Sí, profe. Significa que T sub 2 sobre T sub 1 para tener un rendimiento alto debe ser chiquitito. Pero es un cociente. Para que sea chiquito un cociente, ¿cómo tiene que ser el numerador? ¿Y cómo tiene que ser el denominador? El numerador tiene que ser chico y el denominador alto. El numerador tiene con bien ahí, el numerador tiene que ser lo más pequeñito posible y el denominador lo más alto posible, de manera que cuando divida, si divido una pizza entre 2 amigos es una cosa, pero si ahora divido entre 40 amigos ya lo que me toca es cada vez más chiquito, y si divido la pizza por 1 millón de habitantes es 0 pizza, me toca el carozo de la aceituna. Bien, entonces Carnot me está diciendo, para que el rendimiento sea lo más
alto posible, esta máquina térmica, su temperatura caliente debe ser lo más alta posible, lo más grande posible T⁻₁, y la temperatura de la fuente fría lo más baja posible. Ahí nos está diciendo lo que veíamos recién. El rendimiento de una máquina térmica es mayor cuanto más alta es la temperatura de la caliente y más baja la temperatura de la fuente fría. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. Pero si ahora yo quisiera que el rendimiento fuera igual a 1, que la máquina térmica, que el motor de su automóvil, toda la energía química que transformó en térmica, 10 joules, ese automóvil lo transformara en 10 joules de trabajo, ¿qué tendría que ocurrir acá? Según la fórmula del rendimiento de Carnot. Espérenme un segundito. Acá. Perdónenme que... Si yo quisiera que el rendimiento fuera igual a 1, ¿qué debería ocurrir con este cociente? El cociente se tendría que hacer 0. ¿Cómo? El cociente se tendría que hacer 0, profe. 0. Y para que el cociente sea 0, físicamente, ¿qué debería ocurrir de acuerdo a esta formulita? Que la temperatura 1 sea extremadamente más grande en relación a la temperatura 2. Para que un cociente sea 0, ¿qué tiene que pasar con el numerador? No que el cociente tienda a 0. Tiene que ser 0. Más chiquito el numerador, más grande el denominador. Para que sea 0 en el límite, ¿qué tiene que ocurrir con el numerador? Tiene que ser infinito. Con el numerador, maestro. Tiene que ser 0. Tiene que ser 0. En el límite, para que el cociente sea 0, el numerador debe ser 0. Si no hay ninguna pizza para repartir entre todos, no le toca nada a nadie. Entonces, para que el rendimiento sea igual a 1, físicamente, la temperatura de la fuente fría, la temperatura a la cual salen los gases de su motor de combustión interna, debería ser igual a 0. ¿Me siguieron, chicos? Claro, pero, profe, no se puede alcanzar el 0 Kelvin. Entonces, ¿no es más fácil elevar la temperatura a 1? Ese es el problema. Porque si estas temperaturas estuvieran en grados Celsius, es una cosa. Los gases tendrían que salir a 0 grados Celsius o centígrados. Bueno, estas temperaturas están en Kelvin. Significa que para tener un rendimiento igual a 1, los gases de la combustión deberían salir a 273,16 grados bajo cero, cosa que es imposible. Como es imposible, lo establece la naturaleza, lo establece las relaciones físicas del universo, como es imposible alcanzar esa temperatura, es imposible que el rendimiento de una máquina térmica sea igual a 1. Limitación de la naturaleza. La eficiencia, por más Carnot que tenga, nunca va a ser igual a 1. Usted va a tocar el motor y en algún momento alguna pieza va a estar caliente. Significa que ese calor no se le transformó en trabajo. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna preguntita, por favor? No, profe. Bien, quería avanzar sobre otro tema, pero ya estamos en hora, así que bueno, lo veremos el lunes que viene. Bueno, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, quedamos libres y nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. Cualquier duda, siempre por el grupito de WhatsApp. ¿Estamos? Bueno, profe, Dale, profe. muchas gracias. Perfecto, profe.